Ellos. Dicen que el mundo ya no es como antes. Lo dicen las lenguas malas, muertas y tuertas. Pero antes tampoco era como antes. Y así sucesivamente. En una espiral continua de anterioridad. Vacío y sin sentido. Estridente y redundante. Verdad que gotea gota a gota como fuga de baño. Mientras, mis tripas cuelgan al sol junto con mis calcetines. Al despertar, tomo mi leche, evidentemente de soya de anterioridad. Me despierto anterior como hoja en otoño, como consigna del sistema. ¿El sistema de qué? Me lo pregunto con anterioridad y me contesto, el sistema de la anterioridad. Traficante de rutinas, gordo y grotesco, confuso como raíz rizomática, pretencioso como dieta light, en la cual todos creen pero a nadie sirve. Todo mi jugo light pensando en la anterioridad y siento como baja por mi garganta el germen de un régimen que es el mismo sistema. Sí, el mismo de antes, y de antes, y de antes, y de antes, y de antes. Rápidamente naturalizado como jengibre en mesa hipster. Por unos segundos me vuelvo posterior y espero con paciencia unos segundos desfallecientes, la única felicidad posible, una felicidad pasmódica, performática, naturalmente falsa. Después de esta lectura poética de Marcela Sánchez, escritora curicana, miembro de la SET filial Curicó, damos comienzo a este segundo capítulo de Sacar la Voz de Dialecto Púrpura. Estamos acá con Margarita y una invitada que vamos a presentar a continuación. Y bueno, para presentarnos vamos a contar un poco lo que nos gusta, ¿ya? Margarita es amante de la naturaleza y los animales, adicta a escuchar podcasts, ver películas y series, lectora poco veloz según su propia descripción. Sí. Ama a sus mascotas y la buena conversación. Panorama favorito, caminar y recorrer el mundo. Bueno, sus mascotas ya las conocimos en el primer capítulo. Salió una. Su gatita. Sí, hay más escondidos por ahí. Bueno, y Ingrid, que estamos aquí siempre las dos en este proyecto, ¿verdad?, de Sacar la Voz. Ella, su descripción personal es amante de la naturaleza, y amante de la lectura, la música. Adora ver películas, series con su hijo Lautaro, conversar, obvio, y regalonear con Rayito, su gatito, y la chica, la perrita, ¿ya? Así que, bueno, para que nos conozcan un poquito también. Contarles también que dentro de nuestros próximos proyectos tenemos un taller literario que va a ser en la Biblioteca de Molina a finales de junio, el 29, jueves 29. Todavía hay la hora por confirmar. El taller se llama Leyendo a Lemebel y a la Bombal, así que vamos a estar extendiendo invitaciones, publicándolo a través de nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar en Facebook, en Instagram como Dialecto Púrpura, en YouTube también. Y próximamente esperemos en otras plataformas. Así que eso es lo más próximo que viene, a menos como proyecto del colectivo Dialecto Púrpura. Y bueno, lo inmediato, estamos acá en este capítulo. Bueno, como ya habíamos dicho, por definición a nosotras nos interesan los temas sociales, nos interesan las reivindicaciones sociales y por eso escogimos el tema del capítulo de hoy, que tiene que ver con una problemática que atañe a Chile en general, pero en particular también a Molina, nuestra comuna. Es un problema que se arrastra desde hace tiempo y que lamentablemente no se le ha dado o no se le había dado una respuesta o no se había abordado, no había tomado las riendas del asunto. Ya en Chile se fundó en la década del 40 el Hogar de Cristo, tratando de dar techo, pan, comida y también un poco de cariño a las personas que estaban viviendo en la calle. Y también se han hecho otros proyectos. Sin embargo, este problema ha ido aumentando con los años. Además, con el tema de la migración, hoy día también hay muchas personas que están viviendo en esta situación, ¿verdad? Viviendo en la calle. También hay que decir que Molina es un lugar que tiene temperaturas muy bajas en el invierno y esto ha producido muerte. Hemos tenido casos de muerte y la muerte por frío es una muerte bastante terrible, ya es paulatina y hasta que comienza a apagarse los sentidos. Quizás podría parecer morboso describirlo, sin embargo, ante la indiferencia que existe frente al tema, es importante tenerlo en cuenta, ¿ya?
El año 2021, en julio, una persona de 48 años fue encontrado sin vida en el terminal de buses de la comuna. Bueno, frente a este tema, hubo personas, para quien va todo nuestro cariño y admiración, que sí se preocuparon de esta situación y fueron impulsando este proyecto aquí en Molina. Entre ellos está Richard Quesada, Milsa Cid, Sebastián Seguel y bueno, acá nuestra invitada, Teresa Valderrama. Ella es educadora diferencial, madre de 2 hijos, a quienes le mandamos un cariñoso saludo. Héctor y el Alfonso. Ya, cariño para ellos, para Sebastián también. Y bueno, bienvenida Tere, queremos comenzar preguntándote ¿cuáles son los orígenes del albergue? ¿Tiene que ver esto con el estallido? ¿Tiene que ver también con la pandemia? ¿Y quiénes fueron los que impulsaron este proyecto? Sí, nace, tiene un poco el camino del inicio con la ollita solidaria que se trabajaba en el Centro Cultural El Cahuín. Ahí ven muchas personas. Yo no alcancé a estar en ese tiempo, no estaba por acá, pero ahí se conocieron Richard, la Milsa, y ahí surge esta idea de comenzar a salir en la noche, en el periodo del invierno, a entregar café, cierto pancito, a recorrer, y se inicia esta especie de ruta calle en la comuna. Y a su vez, por otro lado, también Sebastián salía con gente de la iglesia por la que él participaba. Obviamente yo con Richard, con la Milsa, los vi por redes sociales también, como somos cercanos. Y también me empecé a sumar a esto de la ruta, pero yo no salía, yo estaba como más de distancia. Ayudaba con el tema de la gestión, las cosas que se necesitaban para poder salir. Y obviamente ahí se juntaron también el Sebastián con el Richard, con la Milsa, y empezó a generarse este ruido del movimiento Albergue para Molina, que esa era la idea, ¿cierto? Que nace desde que Sebastián estuvo trabajando en los albergues de Serpag, los primeros albergues que nacen en el gobierno de Ricardo Lagos. Y después con la ONG Alta Tierra en Curicó también estuvo trabajando en un albergue. Entonces nace esta idea, pero obviamente ¿cómo lo hacemos? Si son recursos que se tienen que postular al Estado, entonces estábamos como encima. Después lamentablemente viene la muerte de Rubén, que obviamente impulsa con mayor fuerza, ¿cierto?, esta idea del albergue. Y ahí se acercan a Sebastián los pastores Bastián y Esteban de la Comunidad Misionera Bautista de Molina, a decirle, oye, acá tenemos el espacio, hemos visto su idea, para esto está el templo, para esto está la iglesia, no se estaba ocupando la iglesia con el tema de los cultos por la pandemia, así que empezamos a buscar apoyo a través de las redes sociales, a través del municipio. Hay un poco de resistencia al comienzo, hay que decirlo. Sí. Afortunadamente ahora ya las relaciones están mucho mejores. Pero nace esta idea y la verdad que se impulsa con el tema del apoyo a la gente, pues de la comunidad. Un poquito visibilizando lo que queríamos hacer, y la gente lo percibe que es una necesidad real, porque lamentablemente en Molina la gente en calle es mucha. Bueno, más adelante íbamos a ir comentando un poquito de cifras. Pero ahí nace y empezamos a trabajar todo lo que es la gestión. Por esa parte empecé a trabajar yo con Sebastián el tema de la gestión de recursos, porque había que tener monitor en la noche, había que conseguir los recursos para poder mantener obviamente la idea del albergue, que era principalmente en la noche. Así que por ahí son los orígenes del albergue de Molina. ¿Hace cuánto que están ya como organización? Constituidos. Formal? Claro, porque yo recuerdo haberlos visto siempre como un grito de guerra, Albergue para Molina, en las redes. Hubieron hartas intervenciones allá afuera de la municipalidad, recuerdo haber visto algunas. En fin, y me tocó en algún momento también acompañar a Jorge Mejía, dejar comidita en la noche que él iba y cocinaba, etc. Sí, mira, eso es súper importante. Mira, menos mal que me lo dijiste, sí, Margarita, porque a pesar de, o sea, estaban estos gestores, ¿cierto? Claro. Pero también estaban, que si no hubiera sido por el apoyo de la comunidad y de estas familias que cocinaban, entre ellas Jorgito Mejía, estaba la Laurita Pacheco, la señora Jessica, don Luis Olave, y muchas familias que nos ayudaban, porque si no hubiera sido posible, porque había mucha gente que nos llevaba la alimentación, gente que nos cocinaba en la semana, otros días nosotros, también ver el tema de la gestión, pero si no hubiera sido por estas personas, ¿cierto?, que nos hubieran apañado desde el comienzo, que creyeron en esto
Y además de negocios, por ejemplo, está la Panadería Bravo, están algunos negocios, algunos locales comerciales que agradecemos pero infinitamente, son muchos, por lo tanto, muchos aportes sí, claro, si los nombro ahora se nos va. Y el tema de, por ejemplo, el tema económico, que también tuvimos que rebuscar ahí cómo lo hacemos, pedir ayuda, pero como no estábamos constituidos, obviamente nadie te dice ya, yo te pongo lucas, porque no estábamos constituidos legalmente. Entonces ese fue un tema, pero sí, si no hubiera sido por el apoyo de las familias que nos ayudaron en eso. ¿Y constituidos hace cuánto están? Constituidos nosotros estamos hace un año que tenemos la personalidad jurídica vigente. Tratamos de constituirnos desde el comienzo, pero ahí hubieron muchas trabas burocráticas, sí. Pero obviamente ahí con la presión y con las ganas de poder postular a proyectos, porque igual para poder postular a proyectos te piden antigüedad también, como no es llegar y tener la personalidad jurídica, sino que hay algunos proyectos que te piden antigüedad también. Claro. Sí. Oye, mira, yo para la siguiente pregunta voy a introducir un concepto para que entendamos. Es el eufemismo. Un eufemismo es una palabra o expresión menos ofensiva que sustituye a otra de mal gusto, que puede ofender o sugerir, digamos, algo no placentero o peyorativo. Entonces, pensábamos en el posible eufemismo que se esconde detrás de la palabra persona en situación de calle. Antiguamente las personas en situación de calle tenían otra denominación, bien quizás peyorativas, como decía el mismo eufemismo, se les llamaba vagabundos, mendigos, pobres, indigentes. Y de hecho ayer leía una historia sobre el viejo del saco. Y yo decía, ¿cuántas veces lo escuché de niña? Y yo no entendía qué era o quién era, y que era una persona, digamos, en situación de calle. Exacto. Yo como niña no lo entendía, y probablemente las personas que me lo decían tampoco entendían mucho la situación en la que la persona estaba viviendo, ¿no es cierto? Entonces mi pregunta es, ¿qué consecuencias tiene esta denominación para el abordaje del problema? O sea, que ahora le denominemos persona en situación de calle. ¿Hay alguna consecuencia positiva o negativa en esto? Sí, mire, yo creo que un poquito para maquillar también la situación, puede pasar mucho, pero la definición de persona tiene que ver con como concepto, así a grandes rasgos, tiene que ver con un sujeto, o sea, que es una persona que está sujeto a derechos y a deberes también. Pero por ahí parte un poco de ver que todas las personas son sujetos de derecho. Uh-huh. Entonces, y ahí parte también con el impulso de generar estas políticas públicas para apoyar a estas personas que no sean invisibles, porque hace muchos años atrás eran así, claro, vagabundos, indigentes, que no aportaban nada a la sociedad, entonces no podían o no podían recibir nada. E independientemente de este concepto de persona en situación de calle, todavía falta mucho derecho para este tipo, claro, para las personas. Nos pasó, por ejemplo, que nosotros en pandemia nos dimos cuenta y nos fuimos de espalda, por ejemplo, cuando recién abrimos el albergue, que estábamos en modo full pandemia, que tuvimos un caso de COVID. Oye, llamamos a residencia sanitaria, necesitamos, bueno, con todo el trámite con la Seremia, lo anduvimos buscando, identificamos los contactos estrechos y todo. Necesitamos residencia sanitaria para una persona en situación de calle, ¿cómo lo podemos hacer? No. Las personas en situación de calle no pueden ir a residencias sanitarias, porque la definición de residencia sanitaria era extensión del hogar. Y nosotros, plop, o sea, las personas en situación de calle, por claro, denominación, son personas sin hogar, por lo tanto, no hay extensión del hogar y estaban excluidos. Y ahí también el trabajo que pudimos generar en red con el Hospital de Molina, con Don Nilton, que también le mando un abrazo, que hasta el día de hoy nos sigue apoyando full, que nos consiguió cierta hospitalización para esta persona y a los contactos estrechos, porque si no, imagínate, personas en situación calle que deambulaban por la comuna en un proceso de pic de pandemia, obviamente podría haber generado la escoba en la comuna. Pero sí, yo creo que va por un poquito para tapar estos conceptos bien peyorativos, pero va también por para darle derecho y claro, buscar estas medidas de políticas públicas que se puedan hacer, de programas que se puedan levantar para obviamente fundamentar eso de cierta manera. Eso. Claro, lo que pasa es que de pronto al escuchar el concepto situación de calle se suaviza un poco lo que la persona realmente vive al estar allí, entonces tiene ese doble faz un poco, claro, el concepto, ¿verdad? Sí.
Si bien lo hace más sujeto de derecho, por otro lado también frente a la población, frente a la sociedad, de pronto se produce esa invisibilización de la situación real que vive este ser humano. Y también hay de repente diferenciaciones por la persona que está en situación de calle y otras que están como en condición de calle, pero que tienen, por ejemplo, casa, pero son personas que principalmente por situación de consumo de drogas y de alcohol, están cotidianamente viviendo en la calle, pero no es que estén en situación calle 24/7. Ahí también van haciendo diferenciaciones, también se hacen diferenciaciones de quiénes son beneficiarias de ciertos programas o no. Entonces también hay una especie, sí, hay ambigüedad con respecto a las definiciones, sí. Bueno, para pasar a la siguiente pregunta, yo voy a definir también algunos conceptos. Estamos hoy día con las definiciones. Indolente. Ya, indolente significa que tiene falta de voluntad de hacer una cosa. Indiferente, que no muestra una actitud positiva ni negativa hacia determinada cosa o persona. Y la palabra insensible, que no es capaz de percibir sensaciones a través de los sentidos, que es duro de corazón, que no es capaz de emocionarse ante la belleza y los valores estéticos y los sentimientos como el amor, la ternura, etc. Estamos en una sociedad además, y ahí viene otro concepto que tiene doble significado y que paradójicamente significa la palabra frío, ¿verdad? La palabra frío significa que tiene bajas temperaturas, pero también la palabra frío significa de una persona que muestra indiferencia, que es una persona insensible. Entonces, justo esta palabra acuña y representa el doble faz de la situación que vivimos frente a este fenómeno. ¿Cómo ha sido para ustedes como organización enfrentarse frente a al tema de la indolencia, frente a la insensibilidad que existe en una sociedad como la que estamos viviendo hoy? Sí, para nosotros esto también ha sido aprendizaje. Yo soy profesora, cuando partí en esto, un mundo desconocido. Y les comentaba al principio que yo no salía a hacer ruta porque yo soy muy llorona también. Entonces yo no quería como generar este vínculo, o por muchas veces por desconocimiento, por miedo también. Entonces yo tenía como esta resistencia pero cuando ya me introduje en el mundo, para mí fue sorprendente darme cuenta de que habían personas, por ejemplo, tanto profesionales o no, pero con experiencias de vida, que tuvieron una vida súper armada de cierta manera, con familia, con hijos, y que por situaciones traumáticas, que obviamente que tienen que ver con la falta de apoyo en su momento de salud mental, no tuvieron las herramientas ni los recursos para poder superar estas situaciones traumáticas. Claro, porque uno espera, perdón que te interrumpa, pero uno piensa que siempre han estado en situación de calle y de repente de verdad son personas que caen a esa situación. Exacto, son la mayoría, y yo por eso te lo digo, la mayoría con las que conocemos, por lo menos acá en Molina, tienen que ver con esas situaciones traumáticas que los llevan al consumo de alcohol, al consumo de droga. Pasa un poco distinto con los jóvenes hoy en día, que voy a andar un poquito en eso, pero de verdad, para nosotros ha sido un aprendizaje, y dentro de lo que hemos aprendido, que muchas veces esto tiene causa también en la exclusión social, que no es muchas veces, como lo decías tú, la indiferencia, el que no me importa el otro. Y ahí yo siempre he dicho, nosotras las tres somos profesoras, entonces yo me acuerdo siempre que cuando era chica, estaba en el colegio, siempre me decían, oye, estudia para que cuando seas grande tengas tu casa, tengas tu auto, tengas tus cosas. Pero tuve dos profesores que me marcaron y que me decían, estudia, y porque para que tú logres tus cosas, pero no solamente materiales, sino que tú logres ser feliz con lo que tú quieres ser feliz, y además cómo puedas tú ayudar al otro. Que uno va a ser feliz en la medida que el que esté a tu lado también, tu vecino, tu amigo, tu primo, tu familia, esté bien. Entonces, ¿cómo construimos esta sociedad, y cómo nosotros como profesores también tenemos un rol fundamental de poder transmitir ese mensaje a nuestros estudiantes, de poder decirles que no solamente estudiar para lograr cosas materiales, sino es lograr para ser felices. ¿Y cómo somos felices? No solamente con las cosas materiales, o sea, con pequeños gestos de repente en la mañana, o simplemente con de repente en nuestra familia, en nuestro núcleo, decir, oye, buenos días mamá, te amo, que tengas buen día, hijo, te amo, buen día. Son pequeñas cositas que muchas veces nosotros nos levantamos tan apurados, trabajar, no, tengo que ganar plata, tengo que pagar la cuenta, tengo que pagar el internet. Oye, ¿pero para qué? Entonces, nosotros nos hemos ido dando cuenta de que el mundo se mueve tan rápido
que caminamos y no vemos al que está al lado. Y hoy en día eso es potente. Sí, En nuestra época quizás no lo era tanto porque nosotras no somos nativas digitales, no nacimos con un computador y un celular en la mano. Hoy en día los chiquillos sí, y eso los aísla tanto. Exacto. Nosotras mismas de repente nos cuesta conectar con el otro, y eso que venimos de otra generación, y a los chiquillos de hoy en día les cuesta tanto conectar con el otro, no se miran, no se escuchan, no empatizan. Entonces esa, como dices tú, esa carencia hoy en día es muy fuerte, y quizás eso es lo que comentabas tú al principio, que nos hace ser tan fríos, tan individualistas. Se ha perdido también la capacidad de asombro. Claro. Exacto. De pronto se ven cosas tan fuertes en las redes Y es como, que, claro, pasa. y existe un morbo también al Vamos respecto. normalizando Y también normalizando, ciertas naturalizando. situaciones que no hay que normalizar. Correcto. Sí. Oye, ¿cuáles son las principales trabas burocráticas que han encontrado durante el proceso? ¿Nos contaron antes un poquito tú algunas de ellas? Sí, mira, lo que pasa es que ahí también hay que trabajar un poco. Para poder constituirse como organización formal es un proceso súper largo. O sea, tú citas a reunión, buscas los socios, te piden un mínimo de, por ejemplo, 15 personas. En este caso nosotros somos fundación, ONG, pero acá en Molina no hay mucho conocimiento porque no hay muchas fundaciones ni organizaciones. Entonces nosotros nos dijeron, tienen que conseguir 15 personas. Y nosotros decíamos, pucha, pero según la ley dice 3 o 4 que son los directorios. No, tienen que ser 15. Y después nos dijeron, claro, tenían razón, no eran 15. Chuta. Entonces, pero eso ya es parte Claro. como del proceso de que falta un poco este acompañamiento para constituir organizaciones dentro de la comuna. La persona que nos constituyó, un amor y nada que decir, que parte desde el municipio, desde la Secretaría Municipal. Y después hay un proceso largo que el municipio tiene cierta cantidad de días, que son aproximadamente 2 meses, para tramitar la documentación. Después de eso pasa al registro civil, que son como 90 días más. Entonces es un proceso largo y tedioso, y más que nosotros se nos demoraron mucho en darnos la hora. Entonces nuestro proceso de constitución fue de por lo menos unos 8 meses. Entonces ahí ya después nos atrasamos. Oye, pero yo recuerdo además que aparte de todo lo que significan todos estos trámites, existía mucha resistencia de parte de las autoridades que existiera un albergue aquí en Molina en un principio. Sí. ¿Por qué? Las razones eran porque supuestamente las personas en situación de calle, a pesar de que no tienen comunicación tecnológica, se basaban en el dato. Entonces, en vez de generar una mejoría a la imagen de la comunidad, la comunidad en general se podía como manchar más de cierta manera, porque iban a llegar más personas en situación calle. Esas eran las principales razones en un comienzo. Sí, entonces claro, porque esta imagen de que nosotros vemos una persona que está en calle, tiene una persona un aspecto sucio, porque obviamente no tiene dónde ducharse, no tiene dónde lavar la ropa. Ustedes estaban buscando solucionar un problema que no se estaba resolviendo. Exacto. Desde otra institución como la municipalidad. Exacto, yo creo que con el trabajo serio, riguroso, minucioso que hicimos, fuimos pudiendo demostrar que no es esa la principal preocupación. O sea, que no es la principal preocupación que la persona se duche o se cambie de ropa. O sea, la principal preocupación es de cómo generamos cambios para que podamos comenzar a visibilizar y a trabajar, que sea un trabajo constante. Porque de momento, por ejemplo, el albergue dura solamente en el invierno, pero las personas en situación calle no están solamente en el invierno, están 24/7 los 365 días del año. Entonces, ¿cómo se le puede dar continuidad para que los procesos que se puedan iniciar culminen? Procesos como, por ejemplo, rehabilitación, que nosotros igual en estos momentos llevamos súper poquito y ya contamos con personas que han iniciado procesos de rehabilitación, personas que han salido de la situación calle. Entonces, para nosotros esos son pequeños logros, pequeños grandes logros, pero que tiene un trabajo súper riguroso detrás, y eso es lo que nosotros todavía insistimos, con la necesidad real de que se... Oye, pero tú dices que dura unos meses, entonces ¿cuándo empiezan? Ahora en mayo partieron. Nosotros partimos en mayo, Ya, sí, recibiendo personas nuevamente, porque obviamente tuvimos un stand-by por el tema de gestión de recursos, que no teníamos las lucas para el funcionamiento. Como les decía, nosotros antes le pagamos al monitor, entonces conseguir las lucas mensualmente es para un sueldo, igual eran muchas, Claro. era mucho tema de desgaste. Obviamente nosotros también perdimos mucho económicamente hablando, porque ya estábamos en esto y teníamos que seguir para poder demostrar que también se puede. Sí, ahí lo que tú describes, el tema de la presentación de las personas, ¿verdad? El hecho que no estuvieran bañadas, etcétera, sea una de las razones.
me hace pensar en un concepto de Adela Cortinas que habla ella de la aporafobia. La aporafobia significa la fobia al pobre, ¿ya? Entonces, al final, en nuestra sociedad existe mucho de eso también. Sí, muy clasista. Tremendo rechazo que existe hacia las personas dependiendo de cómo están vestidas, ¿verdad? Esa discriminación está muy instalada en nuestra sociedad y eso también juega en contra frente a proyectos como este. Y también me acuerdo que decían, son otras las instituciones que tienen que hacerse cargo de este tema, no nos corresponde a nosotros. Exacto. Entonces finalmente como que se pasa la pelota de una institución a otra y nadie toma, ¿verdad?, este tema, porque sin duda que es un tema complejo de abordar, no es fácil. Entonces igual es valiente de parte de quienes decidieron tomarlo, sabiendo todo lo que podía venir después, ¿verdad? Porque no es solamente que la persona viva en la calle, sino que también, que como lo vamos a ver más adelante, hay otras situaciones que atender ahí que tienen que ver con lo que viven, esta vulnerabilidad que viven ellos y ellas. Exacto. Y acá hay una pregunta que quiero hacer relacionada con esto también, que tiene que ver con que vimos, por ejemplo, ahora un tremendo Festival de la Vendimia, precioso, con una tremenda producción, y así hemos visto que se invierten de pronto en, no sé, en determinados eventos, en fechas, mucho dinero, en algo que obviamente que genera, es muy popular, ¿verdad? Y que genera mucho adhesión dentro de las personas de Molina, pero que la verdad es que son recursos que no atienden a necesidades urgentes. Ya yo me acuerdo, ahí recuerdo a mi madre que siempre decía, en una casa primero tiene que estar lo básico, de ahí viene lo demás. Lo básico es la comida, el abrigo y de ahí cualquier otra cosa, El lujo. ¿verdad? El lujo. Siento que acá en Molina no están esas prioridades y también, ¿verdad?, eso afecta el tema del trabajo de ustedes. ¿Qué pasa con las prioridades en Molina, Tere? ¿De qué manera se abordan los problemas sociales en nuestra comuna? ¿Qué mirada tienen ustedes como organización sobre eso? Como súper crítico. Sí. Me imagino. Nosotros sentimos que Molina es una comuna súper asistencialista y que eso para temas, por ejemplo, de contingencia a lo mejor no está mal. Por ejemplo, si hay un incendio, ya vamos, entreguemos a lo mejor una caja de mercadería, vamos, ayudemos en el momento que podemos entregar. Pero el asistencialismo como tal, por ejemplo, de una persona que necesita, vamos, le entrego una caja de mercadería, vamos, le entrego un vale de gas, y es como ese círculo que está en Molina en cuanto a lo social, a la gente que tiene necesidad. Pero yo siento que la principal necesidad hoy día en Molina es generación de identidad. Porque, por ejemplo, ¿cómo logramos en los territorios que la gente de los territorios, lo que decía también en un comienzo, de que el de al lado esté bien? Entonces, ¿cómo generamos ese trabajo en los territorios para que la gente de la comunidad sepa, por ejemplo, cuando un vecino está mal, o sepa cuáles son las necesidades de poder construir y levantar un territorio? ¿Qué es lo que quiero decir con eso? Por ejemplo, hoy en día tenemos los agentes territoriales que van y que se hacen cargo de ciertas comunidades, y desde que comenzaron, yo siempre he dicho, ya bien, que recojan las necesidades de los territorios, pero ¿cómo se hacen cargo? O sea, ¿cómo le enseñamos a la gente de los territorios a hacerse cargo también de sus necesidades? Por ejemplo, el año pasado se postularon a las juntas de vecinos. La mayoría de las juntas de vecinos se ganó los fondos, los FNDR, que son los fondos regionales, para cámaras de seguridad. Pero, ¿qué pasa? O sea, son los proyectos que postuló prácticamente todas las juntas de vecinos. Sí, son necesidades. Pero, ¿será que todas las juntas de vecinos de la comunidad, esa es su principal necesidad de la comuna? O sea, ¿por qué no vamos identificando los puntos necesarios de cada comunidad? Por ejemplo, enseñémosle a los adultos mayores, por ejemplo, el uso de las tecnologías. O realmente qué es lo que necesitan. Oye, a lo mejor este sector necesita activación de deporte. Oye, este sector necesita a lo mejor mejorar o abrir la escuela más a la comunidad para hacer talleres. Entonces yo siento que la comuna de Molina se está quedando como en ese asistencialismo y no generamos una identidad propia de los territorios para hacernos crecer como comunidad. O sea, cómo nosotros mismos vamos pudiendo adquirir herramientas para poder levantar nuestros territorios. En la comuna de Molina hay grupos o organizaciones territoriales potentes y maravillosas. Por ejemplo, ustedes, que están, ¿cierto?, levantando, sacando la voz. Está
el Grupo Cultural El Cerrillano, ¿cierto? Que también se creó hace súper poquito. Está el Centro Cultural y Artístico El Cagüín. Están los centros de adulto mayor. ¿Y cómo potenciamos eso? Huerquén también. Sí, entonces yo Saludo siento que Huerquén. por ahí tenemos que partir para poder generar, ¿cierto? Identificar cuáles son las necesidades de los territorios. Pero la gente no logra identificar ni siquiera sus propias necesidades. Oye, porque no tiene identidad. Eso de las cámaras de seguridad me hace sentido igual, porque estamos en un país donde los matinales y la televisión todo el rato está diciendo que hay problemas y que el problema principal es la delincuencia. Entonces, lamentablemente, tienen una llegada en la mente de las personas tan potente, tan poderosa, que finalmente eso invisibiliza el problema real que puede tener ese grupo. Problema local, el claro. problema local que puede existir, que puede ser otro quizás. Prevengamos. Oye, pero ¿por qué no es el municipio el que invierte en cámaras de seguridad? Claro. Y que las juntas de vecinos postulen a proyectos reales que necesitan, por ejemplo? Pero eso requiere diálogo, y obviamente que haya una identificación de esa necesidad real. Y entrar al territorio, Claro. entrar a la junta de vecinos, capacitar eso, a los de cómo, por ejemplo, Claro. no sé cómo postular un proyecto. Exacto. Puede ser que a lo mejor cueste que no sepan cómo redactar un Claro. objetivo, pero la gente, yo creo que si tú les preguntas, saben Claro. cuáles son las necesidades más urgentes que tienen. Entonces yo siento que parte por ahí esa necesidad y de cómo también Desplegarse. y de cómo también en los colegios, vuelvo a insistir, para mí la educación, Sí. por algo estudiamos pedagogía, Sí. yo siento de que cómo podemos enseñar también a los niños a poder construir, porque, o sea, tenemos los colegios súper cerrados, no los abrimos hacia las comunidades y no sacamos tampoco a los estudiantes hacia las comunidades, de cómo pueden aportar. Hay en comunas a nivel país o a nivel mundial que nosotros podemos mirar, que por ejemplo están logrando esto de huertos comunitarios, de que están saliendo, de que por ejemplo hay niños que ayudan a los adultos mayores de repente a realizar sus compras. Son cosas mínimas, Claro. pero ¿cómo podemos lograr también que los niños vayan siendo conscientes de las necesidades de su entorno? Con mayor participación ciudadana, Exacto, con mayor sí. conciencia de lo que significa su rol dentro de la sociedad. Exacto. Educación ciudadana Exacto. y cívica. Sí, pero real. Real. Real, sí. Oye, mira, estos días, para traerte a un tema ya como de la contingencia nacional, hace poco se aprobó el royalty minero y ahora es una ley. Y esto favorece la entrega de recursos a las gobernaciones y a los municipios. En el 2024 llegarán 658 millones extras al fondo municipal, gracias a la ley del royalty minero impulsada por el presidente Gabriel Boric. Harta plata va a llegar. Así que, ojo, aprovechamos, yo creo que era una preocupación mía de qué se va a hacer con ese dinero. O sea, las gobernaciones tengo entendido que es de libre disposición, no sé muy bien los municipios. ¿Un festival de la vendimia más grande? No, por favor. Ojalá que no. Bueno, pero si se administran inteligentemente los recursos y queda para aquello, claro, pero yo creo que hay otras prioridades. Bueno, ¿de qué manera ustedes como organización fiscalizarán el buen uso de estos recursos? ¿Y qué porcentaje de dichos recursos creen ustedes que debería destinarse a proyectos sociales? Todos. Ajá, sí. Mira, como organización no sé si tenemos tanta facultad Claro. de fiscalización, pero yo siento que sí, nosotros no nos podemos quedar solamente en exigir, sí proponer. Nosotros igual estuvimos trabajando fuertemente en el proceso de la fallida redacción de la Constitución, donde logramos, ¿cierto?, generar un inciso que le entregaba responsabilidad a los municipios respecto a la reinserción y rehabilitación de personas en situación calle. Por lo tanto, creemos que también tenemos esa responsabilidad ética y moral de poder a lo mejor proponer, fiscalizar, no sé si tanto, pero sí proponer ciertas ideas, a lo mejor insistir en realidad y proponer y presionar, igual es como un modo de fiscalización, porque, oye, utilizan los recursos como corresponde. Oye, perdón, y si llegaran esos recursos como ustedes lo esperan a su proyecto, más o menos en qué se invertirían, de qué manera los utilizarían. Yo siento que si nosotros tuviéramos la facultad, yo creo que un espacio permanente, porque lo que les decía anteriormente, nosotros como albergue contamos con, en estos momentos, al adjudicarnos el proyecto del programa Noche Digna de la Seremía de Desarrollo Social, es un espacio de 120 días. Y nosotros, como les comentaba, ya tenemos 5 personas que iniciaron un proceso de rehabilitación con el acompañamiento de nuestro TENS, que además es pastor.
y con la red de trabajo que estamos generando con el hospital. Perdón, ¿es el mismo de la Iglesia Bautista? Es el mismo, Esteban, sí. Entonces, estamos generando este trabajo en red y ahí estamos también tratando de generar un proyecto de cómo podemos utilizar el espacio de hospital, por ejemplo, para los procesos de rehabilitación. Oye, gran ser humano él, ¿eh? Sí, ha don estado Milton. desde el principio Sí. siempre comprometido con distintos proyectos sociales. Sí, y full. Y Javiera también, que es una de las asistentes social también. Entonces, estamos ahí, logramos generar a lo mejor un clic de cómo poder hacer con las personas, porque acá en Molina hay programas de rehabilitación, pero se te entrega medicación, pero no hay un seguimiento, y cuando las personas están con crisis de abstinencia, ¿a dónde acuden? Si no hay internación, no hay centros de rehabilitación. Entonces estamos tratando ahí de generar un programa dentro del hospital, y está trabajando Sebastián Seguel con el pastor don Nilton Javiera, ver cómo se pudiera hacer algo ahí en el hospital. Entonces también estamos trabajando, haciendo Claro, otras es que cositas. son varias instituciones las que deben estar involucradas en esto. Claro. ¿Y lo están? ¿Con qué redes cuentan ahora? Mira, nosotros trabajamos con Carabineros, tenemos relación con la comunidad, pero no estamos tan vinculados generando un trabajo constante. Con Carabineros sí, con el Hospital de Molina, con el Departamento de Salud de la Municipalidad, que también igual hemos tenido harto apoyo, y también con organizaciones sociales que nos siguen apoyando. El otro día estuvimos también trabajando con la INJUV, con un grupo de scout que fue a visitar al albergue. Hicimos actividades también ahí con las personas que están, pero para no desviarme, por ejemplo, tanto del tema, estamos tratando de generar este espacio de proceso de rehabilitación, y ahí me fui un poquito de lo que era la pregunta de la continuidad. Sí, no, de la continuidad de que con 4 meses uno no alcanza a hacer mucho. Entonces, cómo estos recursos que fueran permanentes pudieran ayudarnos, por ejemplo, para un trabajo y tener resultados reales y concretos. O sea, nosotros el año pasado, y dentro del tiempo que llevamos de albergue, logramos generar reencuentros familiares, logramos generar procesos de rehabilitación, y que hasta el momento siguen. Entonces, cuando tú ejecutas programas en este caso, aunque suena duro, pero es lo que tenemos, y de ahí tenemos que ir mejorando. El programa Noche Digna, su objetivo es que las personas no mueran de frío y de hambre en la calle, y entregarle alimentación, abrigo y techo durante el periodo de invierno. Pero el objetivo debería ser más macro, o sea, cómo las personas que están en la calle llegan a la calle, qué podemos hacer para disminuir esa situación de porque calle. lo que tú estás describiendo en Noche Digna al final es asistencialismo, lo que claro, decías y que es lo que nosotros no queremos. Entonces, nosotros igual hemos tratado de conversar. La nueva Seremi que asumió ahora, que es Sandra Lastra, está súper abierta. A nosotros nos dijo, ustedes tienen buenas ideas, traten de llevarlas como un papel a proyectos para que podamos ir viendo cómo lo hacemos, porque la idea no es quedarnos ahí, no es quedarnos en entregar solamente la alimentación y el alojamiento, sino que generar un acompañamiento. Por ejemplo, hoy día hay varios de los que están en el albergue que se encuentran trabajando, y hay muchos que no estaban trabajando, y de que hemos logrado también generar con contacto, oye, mira, tenemos esta inserción laboral, entonces están comenzando a trabajar en el albergue. Y nunca lo hemos hecho, ni siquiera cuando éramos voluntarios, ni siquiera les pides 100 pesos. Entonces nosotros igual estamos trabajando constantemente con los chiquillos, junten su plata, guárdenla, esto dura 4 meses. Entonces, después de esos 4 meses, como ustedes ya están trabajando, van a estar muchos libres de alcohol y de consumo, a lo mejor podemos empezar a buscar una pieza, un arriendo, nosotros los podemos ayudar, pero también eso es un trabajo constante, y en 4 meses, para una persona que ha consumido durante años, cuesta. Entonces, eso yo creo que teniendo recursos, para nosotros sería maravilloso. Pero para mantener algo constante, como les decía anteriormente, nosotros por eso tuvimos que cerrar también lo que teníamos de manera voluntaria, porque el tener las lucas para poder pagarle a los monitores es un trabajo que era entonces sobrehumano. esperamos que todas estas 600 y tantos millones, parte de ello por lo menos vaya a esta ONG. Ojalá, pero sabéis que yo también siento que vaya también mucho a educación, incentivar deporte, qué bueno que programas preventivos, a la prevención, pero a la prevención real, porque yo siento que lamentablemente hoy día estamos viendo los resultados de una, no sé si mala prevención, pero de una prevención que no te impacta mucho en los chiquillos, de entregarles un libro de charla que realmente no impacta, muchas veces impacta más el vivirlo, y con la normalización del consumo de drogas y alcohol delante de los chiquillos hoy en día lamentablemente se ve mucho. Entonces, para mí, siento que sería muy, muy importante que estos recursos vayan a
a incentivar el deporte, la prevención, porque hoy día estamos, como lo decía anteriormente, estamos viendo el 10 años posterior o 15 años posterior, estamos viendo los resultados de una mala prevención, porque hay mucho consumo, hay un desmedido, ¿cierto?, de consumo de droga y alcohol. O sea, es más bacán el que consume. Estamos en la narcocultura. Que el que no. Exacto. O sea, hace una semana atrás yo estaba así de ataque porque tenía estudiantes que me decían, no, porque yo quiero ser narco, pues, tía. Entonces, ¿cómo ahí tú cambias esa mentalidad? Y ahí los medios de comunicación también tienen un tremendo rol, porque lo glorifican, como tú decías, en los matinales, en la mañana, transmitiendo los funerales narco como que, lo más espectacular. O sea, de verdad deberían haber políticas públicas que prohibieran eso. Por último, claro, oye, un narco, claro. Y es lo que uno trata de decirle a los chicos, jamás vive tranquilo. O sea, ¿por qué hay tantos funerales? Porque van todos muriendo. Entonces, eso a mí me preocupa mucho. Y esa respuesta es una respuesta que cada vez más frecuente. Sí. Oye, pero qué bacán, Tere, que la respuesta que dais tú, que no necesitan, o sea, que no quieren que los recursos vayan solo para ustedes, sino que esperan que también vayan a otras organizaciones y a otros temas que son también súper fundamentales para que justamente las personas no lleguen a vivir en la calle. Exacto. Entonces, ustedes tienen una mirada en ese sentido, por lo que tú estás diciendo, que es bastante más global, que no se queda solo en el terreno propio, ¿ya? Así que bacán, súper bien. Ahí también una pregunta relacionada con la anterior. Primero, nosotros cada vez que viene la Teletón decimos, oye, nosotros somos un país solidario. Chile es un país solidario. Y uno lo viene escuchando desde chica, ¿verdad? Y hemos nacido con ese discurso que nos contamos, ese cuento que nos contamos. Pero hay que distinguir dos palabras que son distintas, ¿ya? Una, que es la caridad, que se ejerce desde una posición de superioridad o dominante hacia otra persona o grupo que se encuentra en una posición subordinada o dependiente, ¿ya? Versus la solidaridad real, que se ejerce de forma horizontal, como una relación entre iguales que cooperan, implica un sentimiento de colectividad y un beneficio por el bien común, ¿ya? Y ahí, bueno, está sonando justo una canción de Silvio que se llama Canción en Harapos, una canción que me encanta. Y hay una parte de la letra que dice: qué fácil es suspirar ante el gesto del hombre que cumple un deber y regalarle ropitas a la pobrecita hija del chofer. Entonces ahí tenemos esa mirada que precisamente tú decías delante, que tiene que ver con el asistencialismo. Cómo construir, ¿verdad?, por la necesidad urgente que existe de un albergue, y por eso alabamos y admiramos su labor, pero cómo resolver el problema de fondo que hay ahí, sin que finalmente, porque existe el albergue, porque existen otras instituciones como esta, nos olvidemos de la transformación estructural que necesita nuestro sistema, que no basta con ese tipo de organizaciones para transformarlo en una sociedad que verdaderamente sea justa. Entonces ahí, ¿qué hacer al respecto? Porque se produce la paradoja. Es necesario que exista, ¿verdad? Qué bueno que ustedes lo lograron gestar. Sin embargo, tenemos que trabajar también por la construcción de una sociedad más justa. Exacto. Yo creo que es necesario que esté por las condiciones en las que la sociedad está actualmente. Pero la idea, obviamente, soñando, es que esto en un par de años no se dé. O sea, de que los albergues como tal no tengamos que existir o en la magnitud que existen hoy en día. Porque, por ejemplo, solamente entre la comuna de Talca, o sea, de Molina y Curicó, hay más de 600 personas en situación calle. Actualmente hay 4 albergues para 20 personas, 4 o 5 albergues, 100 personas que están siendo apoyadas, más un centro de día, 120 de 600. Ni siquiera llegamos a un porcentaje de impacto real con el asistencialismo como tal. Y obviamente menos vamos a llegar a generar un impacto real con un proceso que sea continuo, ¿cierto? Entonces, como les decía, el objetivo de este programa es solamente entregar un espacio de cobijo en los meses de invierno. Entonces, ¿cómo sociedad nosotros podemos generar este cambio, este quiebre? Vuelvo a insistir en educación. Pero yo siento que nuestro trabajo parte por la visibilización, visibilizar esta necesidad. Porque, por ejemplo, cuando nosotros partimos en la comuna de Molina, con los datos reales del Ministerio de la Comunidad, o sea, de la comuna de Molina, del Departamento de Desarrollo Comunitario, tenían identificadas 32 personas en situación calle. Nosotros, con esta insistencia de poder barajar y oye, hay más, claro, no son 30 y tantos solamente. O sea, los catastros oficiales estaban lejos de la realidad. Muy lejos.
Imagínate que ya cuando nosotros insistimos en esto, desde la Seremi, con el plan calle que se estaba ejecutando en esos momentos, empezaron a venir a ejecutar ruta con nosotros de la ruta voluntaria y se dieron cuenta de la cantidad enorme de rucos que hay. Y ahí se aplicaron anexos calles, que es como la ficha, como el registro social de hogares, pero un anexo para identificar las personas que viven en situación calle. Por lo tanto, ahí se aumentó a 70 y tantas personas en un par de meses solamente. De 38 a 70 y tantas personas, 76 doble. Me parece, se dobla prácticamente. Y ahí es cuando se convence la Seremía de Desarrollo Social de que hay que bajar los recursos a la comuna. Nosotros ejecutamos un programa de 30 días súper cortito que fue Ruta Calle el año pasado. Y en esos 30 días nosotros atendimos, si bien fue en tiempo más de verano, donde llegan más personas por el tema de la cordillera, pero son los trabajos de temporada, son trabajos de temporada también. Nosotros en ese tiempo atendimos en 30 días, yo te digo, entre octubre y noviembre del año pasado, más de 200 personas. Entregamos 20 alimentaciones en la mañana y 20 alimentaciones en la tarde y atendimos, sin contar las prestaciones, solamente a las personas, más de 200 personas. Entonces hasta nosotros quedamos sorprendidos porque claro, ese trabajo de ruta te entrega más recursos para poder llegar a ciertos puntos que uno no conoce. Entonces yo siento que parte por un tema ya de nuestro trabajo de visibilizar, de que los recursos empiecen a llegar, pero yo siento que tiene que haber un trabajo de justicia social, como decía anteriormente, de cómo en los colegios nosotros podemos prevenir esta normalización que se está dando del consumo de drogas, de alcohol, de articularse también, sí, porque por ejemplo, yo siempre he dicho, no puede trabajar tan aparte, por ejemplo, el Departamento de Educación con la Corporación de Deporte, con el Departamento de Desarrollo Comunitario, tienen que vincularse, y yo siento que, y con todos los otros departamentos, tienen que vincularse, incluso con el Departamento de Seguridad, que tienen que estar viendo dónde está habiendo más delincuencia, o sea, cómo, en qué colegio están estos niños, cómo podemos trabajar con este colegio, que es lo que se está dando, a lo mejor conversar con los profesores, con las duplas psicosociales que se están dando, de qué trabajo se pudiera hacer ahí. Entonces yo siento que el trabajo por el que partimos nosotros es sensibilizar, mostrar, y de ahí ya depende de lo que podamos hacer y del trabajo, del rol que tienen las autoridades, ¿cierto? De que se tiraban, como decías tú, la pelota de uno a otro, y de que el rol de los concejales, que además de fiscalizar, también es proponer, también es ver qué se está haciendo para poder vincular los diferentes departamentos y organismos de la municipalidad. Oye, tú hablabas de algunos datos que son de alto impacto, ¿no es cierto? Las cifras que tenemos aquí en Molina. Yo estuve buscando algunos datos oficiales sobre personas en situación de calle, de acuerdo al registro social anexo calle 2021 de la Fundación gentedelacalle.cl, si quieren revisar ahí. Al menos en Chile, con datos del 2021, así que hace poco, 16.410 personas viven en situación de calle. Hay muchos datos que dar, pero voy a nombrar algunos más importantes. 16% son mujeres y 84% de aquellos son hombres. Hay una brecha ahí de género también. 5.8 es el promedio de permanencia en la calle de las personas. 8 años el promedio de educación formal, ¿ya? O sea, poca escolarización. 18% declara no saber leer ni escribir. De nuevo la escolarización. 41,5% reporta consumo problemático de alcohol, siendo el problema de mayor salud de mayor prevalencia el consumo de alcohol. Y una cifra importante, el 78,3% manifiesta expectativas de vivir de manera distinta a la situación de calle, o sea, quieren salir de esa situación. Bueno, hay otras cifras de las edades, en fin, mayores de 60, menores de 18, niños, adultos mayores, en fin. Entonces, sabemos que las principales causas y razones por las que las personas llegan a vivir en la calle son multifactoriales. Salud mental, tú nos mencionabas, alcohol, drogas. ¿Qué otros factores inciden en esto? ¿O cuáles son los que de mayor prevalencia que ustedes han visto trabajando con ellos y ellas? ¿Y qué medidas preventivas se pueden tomar también? Mira, mujeres no hay muchas en situación calle. Claro, el mayor índice es de hombres. Sí.
Pero, por ejemplo, con las mujeres que nosotros hemos tenido contacto, las mujeres que llegan a la calle principalmente por violencia que han recibido desde niñas y en su etapa de la vida en general, son las causas que la han llevado a la calle a escapar muchas veces de eso y refugiarse en el alcohol y en las drogas, y que las mantiene en situación calle, obviamente, el consumo. Pero yo siento que sí, los principales motivos se mantienen en el consumo desmesurado de droga y alcohol, pero que tiene que ver con eso, con cómo en la salud mental en Chile hoy día está en boga, pero hace un par de años atrás, y bueno, Claro. todavía se da, oye, si voy al psicólogo, estáis Claro. loca, estáis, ¿cómo ir al psicólogo? Si los locos van al psicólogo, o si se te ocurre mencionar siquiera que tú tomas algún medicamento para tipos de depresión o algún trauma, ay, ¿cómo no vaya a Un poder estigma superar? social, Claro, entonces muchas veces por miedo también a ese cuestionamiento, a ese juicio social, la gente deja de ir a estos especialistas para poder apoyarse, y además que es tan caro. Por Dios que es caro ir a un psicólogo. Sí. Y los programas que están en el sistema de salud también son tan básicos que no entregan las herramientas O necesarias. sea, tú dices un problema de raíz, porque estamos viendo que el consumo de alcohol y drogas es a posterior a que se presentó el problema de salud mental. Claro, por lo menos la gente que Sí. nosotros hemos trabajado es a posteriori. Mm. Y aquellos que tienen un consumo ya más de juventud, tiene que ver también con ciclos que no se rompen desde la familia. O sea, papá alcohólico o mamá alcohólica, y vamos en un ciclo que no se rompe, pero sí tiene que ver más con eso. ¿Y existe con los articulación procesos. entre el albergue y otras instituciones para poder apoyar y también un poco sacar a las personas de sus adicciones? Sí, lo que les comentaba delante, Ujú. nosotros estamos trabajando con el Hospital de Molina principalmente, que ha sido como nuestro mayor aliado, buscando ahí qué se puede hacer, y lo que les comentaba también, que la Seremi de Desarrollo Social está súper abierta a que le entreguemos propuestas como para ver qué se puede hacer, O sea, que a lo ahí- mejor nuevos programas se pueden abrir, entonces... Y con el dinero del royalty debería obviamente haber una inversión que piense en una atención integral a las claro. personas que viven en la calle. Claro, porque por ejemplo, acá en la comuna no hay ningún centro de rehabilitación, y lo que les comentaba anteriormente, que en cuanto a salud mental, las personas que están en calle y que hoy día consumen droga y consumen alcohol, pero es más alcohol de las personas de mayor edad, tiene que ver con eso, con procesos traumáticos. Hoy en día, los más jóvenes, que es lo que nosotros hemos visto, tiene que ver con el inicio temprano del consumo de drogas. Claro, en el presente En el mayor presente, alcohol, sí. pero probablemente a futuro van a haber otros tipos de adicciones también. Hoy día Exacto. el tema de la pasta base, por ejemplo, algo súper Es que, claro, bueno, la diferenciación por edad. Claro, la diferenciación. Claro. Hoy día, por ejemplo, las personas que están en situación calle, lo que nosotros podemos ver en el día a día en la comuna es el consumo de pasta base. Porque, por ejemplo, claro, parte con la normalización del consumo de marihuana, que no es que yo lo cuestione, pero está los menores de edad que todavía no son conscientes, lo utilizan tan naturalizado y de manera desmesurada, que claro, consumo marihuana, después consumo alcohol y voy consumiendo y le voy agregando otras sustancias Tusi, por, claro, mezclo. tusi, por generar esta aceptación social entre mi cercano, entre mi entorno. O sea, si yo consumo, soy bacán. Si no, y bacán, ya ni siquiera usar la Y por la palabra emoción bacán. del dolor también. Claro, La entonces intolerancia, a la frustración. a la al dolor. frustración, a lo que viven, el abandono de los padres hacia los jóvenes. Piensan que porque estar trabajando por entregarle el celular último modelo, las zapatillas más caras, están cubriendo las necesidades reales, y esas no son las necesidades reales. Las necesidades reales hoy en día son el estar, el ser, el conectarse, el ser familia. Tiempo de calidad. Tiempo de calidad. Aunque Oye, sea poco, pero es tiempo de calidad. ¿Qué edad más o menos tiene la persona de menor edad que está con usted en el albergue? Mira, Aprox. hoy día la persona que tiene menos edad debe estar en unos 27 años. Ya. Pero nosotros hemos identificado a través de la ruta igual gente menor de edad, donde nosotros hemos tenido que igual dar avisos de que hay menores de edad, por ejemplo, en algunos rucos.
Y sí, Perdón, si pudieras encontrar. explicar un poco más a qué se refiere el concepto ruco. Ya, el ruco es como el espacio donde nosotros de repente vemos estas casitas pequeñitas armadas de cartón, con lo que tengan a mano, que es para protegerse del frío o resguardar las pocas pertenencias que tienen. Esos son los rucos. Es como el espacio que ellos arman, que ellos denominan su casa, pues su espacio, Claro. pero conceptualmente se habla de rucos. Oye, te voy a llevar a otro tema y creo que es mi última pregunta, que es el proceso constituyente actual. Creo que a todos los invitados le vamos a ir haciendo preguntas similares con respecto a qué expectativas tienen ellos, y en este caso tú, de este proceso. Compartimos harto en el proceso anterior. ¿Qué expectativas tienen ustedes ahora con este nuevo proceso? ¿Qué mirada? ¿Qué esperan de lo que viene? ¿Que se incorpore en esta nueva redacción de esta nueva constitución? ¿Qué se debería incorporar en relación a las personas en situación de calle? ¿Qué garantías les deberían dar? Difícil pregunta, porque no sé si responderte si le tengo tanta fe al proceso. Sí. pero esperando que alguna vez funcione. Que alguna vez funcione y que sea mejor de lo que hoy tenemos. Esa es como la principal esperanza, que sea mejor de lo que tenemos y que no retrocedamos, porque Claro. hay posibilidad de, Eso esperamos, de claro. retroceder y que esperamos que eso no ocurra. Pero yo creo que así mismo como lo trabajamos en la vez anterior, vincularnos. Y no se trata de politizar como mal concepto, porque muchas veces también como organización y los que nos mantenemos en ella fuimos cuestionados como por politizar, y la verdad es que Claro. para poder generar los recursos uno tiene que vincularse con las autoridades y con quienes han sido electos y quienes son los que designan los recursos. O sea, ¿cómo podemos seguir funcionando si no bajamos los recursos? El problema social que ustedes atienden es un problema de justicia social, y eso es político. O sea, el estar hablando ya que es política, entonces Claro. muchas veces la gente malinterpreta la política con los partidos. Una cosa es Exacto. tener una bandera de Claro. un partido político, otra cosa Exacto. es tener una posición política. Yo, por ejemplo, personalmente milito en un partido, Claro. pero yo nunca he sacado el partido en la bandera de Claro. lucha de esta causa, porque es una causa social y es transversal. Claro. Entonces no puede verse priorizado eso Claro. ante este rol social. Entonces, la principal, yo creo, esperanza de este proceso es nuevamente poder volver a trabajar e incorporar las ideas que nosotros tenemos de que sea responsabilidad, porque claro, se bajan recursos desde el ministerio, y comentarles que nosotros somos la primera comuna chica en lograr recursos para un albergue, porque siempre se bajan a las cabeceras provinciales. Entonces con esta insistencia, con todo eso, ya tuvimos un avance. Entonces, y en el proceso de la redacción anterior, habíamos logrado integrar un inciso que entregaba responsabilidad a los municipios. En los apartados de responsabilidades de los municipios lográbamos incorporar esto. Entonces también era un avance, porque ya el ministerio tiene el gobierno, el Estado tiene cierta responsabilidad en generar esta justicia social, pero como las municipalidades como administradores tenían que hacerse cargo y asignar recursos a los procesos de rehabilitación y reinserción social, no solamente para las personas en situación de calle, sino que para las personas que requieren Eso estos estaba en apoyos. En el proyecto rechazado, Ya, esperemos lamentablemente, que pero ahora vamos lo a vuelvan insistir, a poner. sí, vamos a insistir con eso. Entonces, la verdad es que espero que sea considerado, y así como muchos otros puntos, pero sí, como organización esa es nuestra prioridad. Pero tal vez, independiente que sea o no incluido en la Carta Magna, en el texto, lo que nos falta es mejorar como sociedad, ¿verdad? Porque independiente de lo que hagan un grupo de personas encerradas, ¿verdad? Y además que en cierto, tomando decisiones por un país y que nos atañen a todos y a todas, finalmente lo que tenemos a lo mejor que aspirar es a transformaciones sociales profundas que nos hagan tener mayor conciencia sobre la necesidad de atender esta y otras situaciones, el tema de la educación como algo fundamental. Oye, la otra pregunta que ya hay como para ir cerrando también, a pesar de que, igual que la vez anterior, obviamente que siempre dan ganas de conocer más y pensar en nuestro país de qué manera podemos mejorar, ¿verdad? Pero también hay una pregunta que es más personal, ¿ya? Que tiene que ver con que todas somos testigos de lo difícil que es, ¿verdad? Desenvolvernos a la mujer en el espacio público. Sabemos que existe este fenómeno que nombrábamos en el primer podcast, segundo, no me acuerdo, que era el suelo pegajoso, que tiene que ver con que las tareas domésticas a veces nos impiden desarrollarnos y desenvolvernos con la misma soltura que lo hace un hombre en la vía pública. En este caso,
¿Cómo lo has hecho tú para conciliar tu labor de madre, de profesional como educadora diferencial, ¿verdad? Y además para liderar este proyecto, ser una de las personas que ha liderado este proyecto. Es difícil igual, porque a pesar de que yo siento que tengo mucha suerte por la familia que tengo detrás, que siempre me ha impulsado mi papá, mi mamá, que de ellos saqué mucho de esto, sí se me ha hecho súper difícil por mucho cuestionamiento también que hay detrás, por esto, porque oye, la responsabilidad maternal y de hogar siempre se entrega a la mujer, lamentablemente. Claro. Lamentablemente como que esta responsabilidad se entrega en el 100% a la mujer. Entonces cuando uno como mujer empieza a hacer otras cosas, empieza a destinar más tiempo a otras cosas, oye, pero ¿y con quién tenía tu hijo? ¿Y qué es lo que estáis haciendo? El cuestionamiento. Entonces muchas veces la lata de tener que explicar de que, oye, mis hijos no están solos, están bien cuidados, están con mi mamá o estarán con el papá, los tiempos que están conmigo yo los disfruto y tenemos el tiempo de calidad, estoy constantemente preocupado de ellos. Afortunadamente eso es un rasgo positivo de la tecnología, que uno está constantemente preocupada, preguntando cómo están, si necesitan algo, pero sí, pues eso es como el principal... Es como la principal dolencia que uno de repente tiene, porque igual hacen que uno se cuestione, pues, oye, estará bien lo que estoy haciendo, pero sin embargo cuando veo a mis hijos, por ejemplo, oye mamá, ¿sabéis qué? En el colegio tengo a lo mejor un compañero que necesita esto, ¿le puedo llevar algo? Entonces como que uno de repente va, oye, va y sembrando. O por ejemplo el más chiquitito, mamá, hay una, me acuerdo y lo voy a contar, íbamos caminando un día por el centro aquí en Molina y había una señora extranjera, obviamente con chiquitito, y que eso duele en el alma. Y íbamos pasando y me dijo, mamá, me toma la mano y me dice, ven. Y me hace entrar a un supermercado pequeño que hay en el centro, que no me acuerdo cómo se llama. Y me dice, quiero que me compre unas galletas y unos jugos. Y yo le digo, pero hijo, ¿para qué? Me dice que se lo quiero llevar a los niñitos que están ahí. Entonces, ya obviamente yo al tiro, y él fue y él se los entregó. Entonces yo sin necesidad de decirle, hijo, ¿tú quieres hacer esto? No, nació de él. Entonces uno dice, pucha, ya voy sembrando algo en mi hijo, que vea que no es solamente de que él pueda necesitar algo, sino que es otro que lo haga y que tengo que hacer algo para ayudar al otro. Entonces, si bien es un gesto que a lo mejor muchas veces, que es lo que cuestionamos, que el asistencialismo, que es llegar y entregar, no, pues porque él va generando esta conciencia y a lo mejor en algún momento va a pensar qué cosas puede hacer de manera permanente para poder solucionarlo. Pero de momento yo siento que es un paso. Entonces, y hay una sensibilidad de parte de tu hijo. Exacto, y de los dos. Que entonces, se ha cultivado a partir de también tu ejemplo. Claro, entonces para mí eso es fundamental. Entonces yo veo el apego que tenemos los tres, porque somos los tres. Entonces yo siento que al final, yo siento que todo esfuerzo trae su recompensa. Y para mí que ellos sean jóvenes de bien, que sean personas empáticas, para mí ese es el primer pago. Pero sí, yo creo que es un llamado también a la gente a no cuestionar, porque muchas veces incluso los papás de ellos, cuando están todo el tiempo conmigo, me dicen, oye, pero ya, pues, y los niños, si tú, oye, te vi en tal parte, y los chiquillos, ¿dónde estaban? Entonces, de repente esos cuestionamientos, y también, a pesar de que la familia a uno la apoya harto, también de repente te tiran las orejas, pero de repente uno se embala tanto que uno igual también de repente tiene que frenar. Oye, pero si la vida es buscar el equilibrio. Exacto. No lo tiene. Pero obviamente esto a uno lo llena. Entonces, lo que hablábamos al principio, oye, ¿cómo educo? ¿Cómo me educaron o cómo trataron de hacerme ver la sociedad que yo quería? Entonces prefiero quedarme con el bienestar común. Oye, me no solamente pensar el bienestar propio. En Eliel, que en el primer capítulo nos hablaba de su mamá dirigente y cómo eso lo había inspirado a él también. También entonces era una mamá inspiradora para tu hijo, y yo creo que ahí está la mejor respuesta. Bacán tu respuesta, Tere. Y parte también con el ejemplo de mis padres, que también van por ahí. Que es así algo que viene de más atrás. Exacto, todavía. Sí. Oye, bueno, queremos cerrar este capítulo agradeciéndote el tiempo, el espacio, tus respuestas, la conversación. Podríamos haber seguido horas.
Muy agradecidas de que hayas podido venir, de que representas, además eres una mujer que está representando a una organización potente en Molina, que costó mucho esfuerzo sacarla adelante, como tú nos somos testigos de aquello. Sí, como tú nos contaste, así que es un orgullo para nosotras tenerte acá y esperamos, seguir invitando también a mujeres potentes molinenses. Sí. Así que muchas gracias. Sí, hoy yo quería dar un mensaje también, mira. Dale. En el albergue tenemos trabajando gente con nosotros que partió desde voluntariado. Yeah. Entonces, le quiero mandar un cariñoso abrazo a Alejandra, que también con esto ha tenido la oportunidad de salir del hogar y comenzar a trabajar. Entonces, también eso es súper potente. Un abrazo grande también a Belén, que también está trabajando. Hoy día le entregaron un certificado de curso de guardia y que estas cositas que nosotros hemos ido también aprendiendo juntas como mujeres les den el impulso también que pueden seguir para adelante, claro. Porque estaban también en este mundo de la casa solamente, de la crianza, y de ver que ya pueden ir haciendo más cosas, no solamente de a lo mejor desde el voluntariado, sino que ya pueden ir y sentirse realizadas. Entonces, oye, felicitaciones, no puedo dejarla para así, ella, no puedo dejar de mencionarla. Y la mejor también, energía también. Sí, y agradecerle a los que siempre han estado apoyándonos en esto. Súper. Oye, y agradecemos también, aprovechando, cerrando el programa, a nuestro director, camarógrafo, productor, Cristian Torres, detrás de cámaras, con su paciencia y su apañe. Lo pueden encontrar en las redes sociales, en Instagram como @cris.torres.mov. Y también agradecemos a nuestro diseñador gráfico que nos diseña ahí toda nuestra promoción. Él es Nico Mejías. Lo pueden encontrar en Instagram como @noco.art también. Así que gracias a ellos también. Oye, antes de dar la invitación al siguiente capítulo, voy a leer un fragmento cortito de Los Nadies de Eduardo Galeano, porque todo el tema del capítulo nos hace pensar precisamente en este escritor y en este texto. Dice: sueñan las pulgas con comprarse un perro y sueñan los nadie con salir de pobres, que algún mágico día llueva de pronto la buena suerte, que llueva a cántaros la buena suerte, pero la buena suerte no llueve ayer, ni hoy, ni mañana, ni nunca, ni en lluvinita cae la buena suerte. Por mucho que los nadie la llamen y aunque les pique la mano izquierda o se levanten con el pie derecho o empiecen el año cambiando la escoba. Los nadie, los hijos de nadie, los dueños de nada, los nadie, los ninguno, los ninguneados, corriendo la liebre, muriendo la vida, jodidos, rejodidos, que no son, aunque sean, que no hablan idiomas, sino dialectos, que no hacen arte, sino artesanía, que no practican cultura, sino folclor, que no son seres humanos, sino recursos humanos, que no tienen cara, sino brazos, que no tienen nombre, sino número, que no figuran en la historia universal, sino en la crónica roja de la prensa local. Los nadie, que cuestan menos que la bala que los mata. Nos sentimos hermanadas con esos nadie, somos esos nadie. Así que un abrazo fraterno y muchas gracias por el trabajo que vienen haciendo Tere. Y los esperamos para el siguiente capítulo, donde también vamos a tener una tremenda invitada, Catalina Arroyo, del Consejo Ecológico de Molina. Tremendo aporte, tremenda mujer. Así que un abrazo fraterno, un abrazo grande y los esperamos. Y las esperamos. Gracias a ustedes, chiquillas. Gracias. Éxito siempre. Gracias. Se me murió primero perdida. Respirar para sacar la voz, despegar tan lejos como un águila veloz, respirar un futuro esplendor. Las acciones que deberían de llevarse a cabo no es tan solo darles un techo, un abrigo o un plato de sopa. Deberían de preocuparse de la parte médica, de la parte psicológica, porque deben de considerar que no toda la gente que llega a la calle es por alcoholismo, es por depresión, por diversas razones. Y así van a poder salir adelante. Creo que lo primero es que hayan programas de salud mental adecuados, que sean preventivos, que se utilicen en el momento de que la persona esté con dificultad y que después se haga un seguimiento constante. Además, trabajar en implementación de prevención efectiva en establecimientos que de repente los niños puedan evidenciar o que puedan ver las condiciones en las que están las personas en situación calle, o
que puedan experimentar estas cosas, vivir, palpar, de que se den cuenta de lo que significa, quizás hacer charlas de las personas que lo han vivido en los colegios. Seguro libre, sin temor, respirar y sacar la voz. Liberarse de todo. La importancia más grande es la visibilización, ya que es una necesidad real acá en la comuna y que se ha podido evidenciar la necesidad urgente que existe de que habiliten programas de rehabilitación, no solamente para trabajo con las personas en situación calle, entregarles techo, comida, sino que se trabaje de manera urgente en la rehabilitación y la inserción social y que se asignen recursos para ello. No basta con solo caridad, sino que se haga de manera positiva para tener resultados positivos. La importancia del albergue acá en Molina es, primero, que son personas que están atendiendo a personas. Segundo, ellos se preocupan de darles herramientas para que puedan subsistir. Tercero, se preocupan de buscar a sus familiares para ver si se pueden reunir a la larga. Y eso es sumamente importante, porque no deben olvidar que son personas. Que pocas veces merece cada pena suelta voz, cada tos, pensando en sacarle voz.